lindas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Desborde Mental. Ya les queremos cambiar el nombre de Cochas Lindas. Vamos a cambiárselos a Desbordes o Desborditos, una cosa así. Ya veremos con qué taruga salimos. El día de hoy tenemos a otro invitado más. Estamos muy contentos, Carlos y yo. Personalmente yo estoy muy contenta porque es uno de mis productores. Ay, me sentí bien importante. Pero aparte de ser un productor, es un excelente ser humano, es un excelente profesional. Tenemos aquí, de este lado de la mesa, a Israel Pedrosa o Israel Ozan, licenciado en psicología. ¿Qué más, amistad? Cuéntanos tú más, todavía, échale tú todavía tu cosecha. ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? Pues hablando de la producción. Dramaturgo. Que he escrito 2 obras de teatro. Las 2 obras de teatro tienen que ver con el tema de masculinidad y los hombres y el género. Y que pues ahorita actualmente estamos trabajando en la producción de una de esas obras, mientras que la otra pues ya está siendo montada y ahorita estamos haciendo algunas presentaciones. Eso es eso. Y que pues parte de mi profesión es hablar de estos temas, de cómo se construye el género, cómo se nos enseña la masculinidad a quienes nos identificamos con lo masculino y con ser hombres, a través de talleres, conferencias. Yo ya tengo aproximadamente unos 22 años con estos temas, trabajándolos y tratándolos. ¿Se dice fácil? Pero se requiere de un gran esfuerzo. Claro. Sí, y más ahora viviendo como vivo con una persona viviendo con una discapacidad. Pero a pesar de todo eso, aquí estamos y seguimos buscando formas y medios para poder llevar el tema y abrir el debate con muchas más personas. Ay, muchas gracias por darte el tiempo. De verdad, de venir a este espacio. No, es más, Carlos no me va a dejar mentir. De las primeras personas que yo estaba como listando cuando empezamos este proyecto, que fue justo en esta misma mesa, Carlos y yo estábamos como viendo a quienes invitábamos, partes de los que tenían la lista fue a Ricardo y Fatih. Entonces, estoy muy contento de que ya se pueda hacer amistad. Se logró. Habla. Ay, no es cierto. Ya hemos grabado un episodio, segundo día de episodio, estamos en Tijuana. Preguntas, o sea, yo sí tengo, porque yo sé que tú en tu tema fueron 2 compañeros de teatro, creaste tú la obra, y en el tema, por ejemplo, ¿en las obras de qué hablan? Bueno, son 2. Uno es un monólogo que se llama Frente al espejo, diálogos de un hombre. Frente al espejo es esta historia de un hombre que reflexiona sobre cómo se le enseñó a ser hombre. Pues pasa por todas las etapas, desde que incluso todavía no nace. Y luego ya cuando nace, su infancia, su adolescencia, su edad adulta joven, y va narrando todas estas vivencias que le tocó experimentar con su familia, con la sociedad, la cultura en la que está viviendo. Entonces todo eso cómo lo fue formando y lo fue moldeando de cómo debe comportarse y demostrar la masculinidad. Y todo esto surge porque le pasó algo, y eso algo que le pasó es lo que despierta esta inquietud. Y mientras va pasando la obra se va revelando qué fue lo que pasó y cómo fue pasando, y hasta que al final se resuelve y se hace una invitación al público para que reflexione acerca de eso. Eso es por parte de Frente al Espejo. La obra que estamos trabajando Aranza y yo y el resto del equipo se llama Los Arquetipos, Hombres y Mitos. Y está basada en un libro de 2 psicólogos junguianos que habla de 4 arquetipos masculinos, que son el rey, el mago, el amante y el guerrero. El guerrero. Y el guerrero. Entonces estos 4 arquetipos desde la psicología junguiana explican cómo se vive la masculinidad también, y como es son psicólogos junguianos, entonces hablan desde lo que es la sombra de los arquetipos, pero también la parte madura del arquetipo. La obra habla más que nada de la sombra del arquetipo, es como toda esta parte inmadura, porque tiene que ver con esto que es la masculinidad, que en el imaginario social ahorita se le llama masculinidad tóxica, pero lo que hay que entender es que el concepto de masculinidad como tal es tóxica, la masculinidad. ¿Por qué sería tóxica? Porque lo que define Porque es un masculinidad concepto social, ¿no? Sí, pero también, por ejemplo, si tuviéramos que definir la masculinidad, ¿qué es lo que es masculino? Entonces, dominancia es dominancia. Dominancia es una, así es. Es agresividad. Es correcto. Es el control. Control. Y positivos.
Competencia. competitividad. Competencia. Ajá. Ok, todas esas palabras son lo que define lo que es la masculinidad. Entonces, cuando revisamos bien esas palabras, nos damos cuenta que ahí es donde está el problema. Porque nosotros, al ser identificados, si nacemos con pene y testículos y nos identificamos con lo masculino, entonces la sociedad y la cultura se encarga de enseñarnos de seguir Sí, por ese rol, ¿no? Por ese es correcto. género, ajá. Así es. Entonces, cuando nosotros nos vamos por esa ruta desde esa identidad, pues muchas veces no nos damos cuenta que los ejercicios que ejercemos para poder demostrar esa identidad terminan en esos conceptos y entonces terminan siendo violentos. El trabajo que estamos haciendo, quienes trabajamos en este tema, es resignificar lo que significa la masculinidad y despojarla de esos conceptos, para que entonces... Sí, porque hay un tema ahí como que, según yo, no es que sea tóxico, yo creo que también porque yo lo veo en el tema de me ha tocado ver en otros países y en el tema de masculinidad Ajá, y digo, siguiendo el historial de Jungiano en teorías, ajá, pues algo distintamente conflictuado con el tema de humanista. ajá. Entonces, A digo, ver, explícalo un poco más detalladito, Por ejemplo, porque pues hay tenemos- personas allá que no entienden bien. bueno, si algo más, por ejemplo, yo tengo cuates que están en Polonia, Ajá. tengo cuates en Europa, entonces todo el tema este de me dicen, ustedes tienen un tema medio raro en masculinidad muy frágil en el tema del macho mexicano. Ujú. Y es de lo más, y es como que, sí, pero no todos somos así, le digo, o sea, pero en el tema de, por ejemplo, en competencia, en el tema de esta cuestión de agresividad, Ujú. me llamaban del tema de, no Rogers, mejor que era, no era Rogers, pero total. La cuestión, también, por ejemplo, hablamos con otra psicóloga hace un tiempo y me decía, oye, una toxicidad femenina. Ujú. Y yo, ¿se pudiera dar eso? ¿Por qué no? Ujú. Digo, porque estas observaciones son nada más que de la masculinidad. Yo creo que también en esta situación o igualdad que dicen muchos, es como que, yo no creo que sea igual. Ya. Bueno, en este caso, quienes trabajamos en este tipo de temas, nos fijamos en lo que hacemos nosotros. Ajá. No profundizamos o cuestionamos o enfrentamos aquello que las mujeres o lo femenino también se equipara con lo malo, lo tóxico o lo negativo de lo que significa la masculinidad, porque eso sería caer en el error cultural de dicotomizarnos. Es la, ajá, porque es un concepto social Es como que, cultural. es que nosotros los hombres, o los hombres hacen esto, sí, pero ustedes también mujeres hacen Ajá, que es de los mismos que yo como que que, oye, tú mejor no tires así y vamos a entender. Exacto. Ajá. Entonces, por eso el trabajo está enfocado en enfocarnos en nosotros. Porque a mí lo que me pasa es eso. Cuando yo hago estos discursos, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos al final de las obras el desmontaje, que es invitar al público a que hagan comentarios o compartan experiencias con lo que vieron. A veces me ha tocado que algunos hombres, eso es lo que pasa, desvían el tema de lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, las consecuencias que esto tiene, y empiezan a hablar de, es que las mujeres también lo hacen, es que las mujeres... Yo digo más por el miedo, ¿no? En lugar de afrontarlo. Sí, y también porque hay prejuicios, ¿no? Porque también a veces es difícil reconocer el dolor que causamos, que es difícil reconocer el dolor que sentimos, pero más difícil es reconocer el dolor que causamos. Ujú, ¿Ya? Es una frase que de hecho incluimos en el monólogo. ujú. Y cuando nos damos cuenta que el verdadero enemigo, por así llamarlo, que tenemos en común, tanto hombres como mujeres, es el patriarcado, que es todo lo que nos dice cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos. Cuando entendemos eso y sabemos que eso es algo que tenemos que estar hombres y mujeres unidos para trabajarlo, es cuando entonces empezamos a reflexionar trabajar sobre juntos, nosotros, ajá, sí. ¿ya? A dejar de ver hacia el exterior para profundizar y bucear en nuestro interior y decir, claro, a mí me ha afectado porque me he sentido así, porque mi papá era así conmigo, porque mis compañeros, mis hermanos varones eran así conmigo. Sí, las mujeres también hicieron cosas, pero cuando revisas, cuando profundizas, te das cuenta que somos los hombres quienes más victimizamos también a otros hombres. Y siendo también como hombres que victimizamos a otras mujeres. Y a veces hasta las revictimizamos. Ajá, sí. Entonces, sí, sí. ese es el análisis
que tenemos que hacer. Tenemos que dejar primero de estar señalando el dedo hacia afuera y empezar a apuntar hacia nosotros y sobre todo dejar este discurso de que no hay violencia de género porque sí hay una brecha muy grande entre la forma en la que nosotros como hombres y desde la entidad masculina llegamos a cometer actos de violencia a como lo hacen las mujeres. ¿Ya? Porque luego pasa eso, ¿no? Cuando decimos, es que sí hay violencia de género, y muchos vatos lo que piensan es que estamos negando que las mujeres también pueden ser violentas, y es como que, no, pues no estamos diciendo que no, o sea, claro, pero Pero la mayoría nos está diciendo otra cosa. Sí, sí, sí. pero sistemáticamente la forma Y esos son en la que lo factos, hacemos. esos son factos. Exactamente, todo, o sea, por eso también el feminismo se ha encargado de eso, ¿no? De intervenir políticamente para hacer valer todo esto que por mucho tiempo se les ha negado a las mujeres y que todavía se les sigue negando, porque sigue habiendo un poder masculino que sigue oprimiendo o hay una representación más masculina que por eso no puede avanzar. ¿Y cómo haríamos ese cambio? Involucrándonos más nosotros como hombres para soltar ese poder y dárselo entonces a quien le toca, que es a las mujeres, como nosotros no tenemos por qué decidir lo que quieran hacer ellas con su cuerpo y todo esto, que también, o sea, es una decisión de ellas, ¿no? ¿Y quién está diciendo esas cosas? Pues hombres que están en el nivel, en ese nivel político para decir, no, mujeres, no hagan esto. ¿Y es factible el cambio que suceda? Eventualmente, porque fíjate cómo por mucho tiempo... Yo te quería preguntar si esto ha cambiado con el Sí, porque en realidad Claro, podemos porque- hablar y sí, todo, pero... Otra vez, o sea, por mucho tiempo como muchas mujeres lucharon por el voto, por el derecho al voto. 76. ¿Cuánto también lucharon porque, no por el derecho a trabajar, sino porque el trabajo se les fuera pagado? valorado. Ya, Ya, 1986, 70. Ay, hermano. El trabajo, pues tiene que saberse. Sí, 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 o sea, y llevó Aparte que muchos pagando años, y llevó mucha lucha, y llevó mucho prejuicio, y llevó mucho insulto hacia las mujeres, Claro. ¿no? Pero poco a poco fue lográndose, y también se fue logrando porque muchos hombres iban encontrando y se iban dando cuenta de que esto estaba sucediendo y tenían que deshacerse de eso, de ese poder para dárselo a ellas y ya tener ese derecho que pues como ciudadanas les corresponde. Porque como les digo, esto va más allá de las relaciones que tenemos cercanas. No nada más es un nivel microcósmico, también es algo más Sistemático. sistemático, porque también esto tiene que ver con lo político. Entonces, ahí es donde tenemos que tener más empatía nosotros como hombres y entender que las cosas que les pasan a ellas no se equiparan a las cosas que nos pasan a nosotros, pero también las cosas que les pasan a ellas es por lo mismo que sistemáticamente nos afectan las cosas que nos afectan a nosotros. A nosotros, ajá. Como cuando dicen, es que a los hombres también los matan. Pues sí, pero pues, ¿quién está matando a esos hombres? Otros Pues hombres. otros hombres. No ¿Y por qué mujeres. están matando a esos hombres, a otros hombres? Porque están siguiendo los mandatos que ahorita acabamos de mencionar. Justo para la gente que es nueva para este tipo de temas, porque como quieran o no, hay muchas personas que son muy ajenos al tema de perspectiva de género, feminismo, y ahorita llegamos como al meollo del asunto que puede ser como el factor agresor o el sistema agresor que nos afecta a todos, tanto a hombres como mujeres. Me gustaría que definamos el patriarcado. Ok. ¿Sí? Que aquí tal cual dice es un sistema de organización social, cultural y económico en el que los hombres ostentan el poder principal y predominan sobre las mujeres, perpetuando la desigualdad de género. ¿De acuerdo? ¿Le agregamos? ¿Qué ponemos? Yo lo que le agregaría es Agrega. que, es que viene de los hombres porque los hombres nos identificamos con lo masculino y ya vimos qué es lo que define lo masculino. Sí. Y entonces todo eso que define lo masculino por sí mismo llega a ser violento. Sí. Entonces por eso viene esta opresión. Y lo que se describe como femenino es la sensibilización, la sensibilización, la paciencia, La pasividad. La pasividad. Totalmente. Y entonces por eso es que el poder que representamos los hombres desde esa identidad masculina es a quienes más afecta es a lo femenino o lo que se identifica con lo femenino. En este caso también la visión errónea que tenemos de la homosexualidad. Ajá. O sea, es como que, es que como son hombres, entonces si no son hombres, entonces son femeninos, son lo contrario de lo masculino. Que tenemos este mindset, ¿no? De dicotomizar las cosas. Es que si no es esto, Es otro. entonces es Y cuando esto. dices tenemos, ¿te refieres a quién? A la Pues todos como sociedad. sociedad, sí. Ok. Sí, todos como sociedad, todos como una cultura.
hablando de lo Ajá, de lo que decías, que del consumo nosotros social. aquí particularmente en México lo vemos más así, lo Ujú. dicotomizamos y no nada más lo dicotomizamos, no nada más hacemos que las cosas estén en polos opuestos, sino que entramos en conflicto con ese otro lado. Sí, sí. Ya no es como que, no es como us and them, es como, son ellos, son ellas, entonces, ¿cómo le hacemos para entrar en conflicto? ¿Cómo le hacemos para demostrar y cómo darle la torre al otro o a la otra? Y eso sucede en muchos lugares, entonces, siempre cuando suceden ese tipo de conflictos, Ujú. al menos nosotros, o yo particularmente, lo que trato de hacer es hacer que se vuelva un lugar seguro, Ujú. tratando de neutralizar ese tipo de vibra, ¿no? No sé Ujú, cómo es- llamarlo, porque ya me ha tocado, sobre todo, como les digo, en los eh, desmontajes que se hacen de las obras. Ok. Y ahorita lo traigo muy fresco, porque en la última función que dimos, Justo lo que te quería preguntar, ¿qué es lo que te has encontrado así de que dijiste te marcó, cabrón? pues a veces sí han habido hombres que sí cuestionan y sí nosotros estamos creando este lugar seguro para que los hombres se permitan hablar, se permitan decir y digan, sí, a mí me pasó lo que al personaje, yo de niño me ha pasado esto, Ujú. a mí también me enseñaron así y de repente no falta el vato que dice, no, pero es que las mujeres también hacen y es que la violencia de género no existe y es que a Aquí los todos hombres también, sufrimos. a los hombres también nos pasan cosas y es como que Que cuate, sería lo normal, ¿no? Por el tema de sociedad en el que estamos. ajá, Pero digo, no tendría por qué ser normal. Pero, digo, es lo normal, no tendría No, por qué. es lo pero común. Es lo, Ajá. pues Es es lo lo normal común. aceptado como Sí. común ahorita, pues. Pero es que creo que es una diferencia importante decir, esto es común, pero no es, no debería de ser. Por eso, no debería ser. Y el deber ser, yo creo que no sé si estemos años luz todavía, lo que falte, pero es lo que estamos viviendo ahorita. Es que eso es a lo que me refería hace rato. Que si queremos que se logre eso, tenemos que sumarnos más hombres. Si las mujeres lograron esto, fue porque se fueron sumando, fueron organizándose y fueron moviéndose para lograr lo que se han logrado. Y sigue sucediendo ahorita, que si lo van a hacer para seguir logrando más cosas. Pero los hombres no. Los hombres estamos tan a gusto y tan tranquilos en nuestro lugar de privilegio que por eso no nos movilizamos. Lo único que hacemos es quejarnos y decir, ay, las mujeres. Sobre todo como esto de que es que no tenemos los mismos derechos jurídicos para cuando los hijos y todas estas cosas. Y ella es la mala porque no deja ver a los hijos. Bueno, sí, sí, Y es sí. como que, cuate, pues en vez de estarte quejando y en vez de estar diciendo que, ay, las mujeres, pues vete organizando con otros vatos para que entonces vayas con el Estado y le digas, Estado, como lo hicieron ellas, dame este derecho o cómo le puedo hacer para yo poder movilizar jurídicamente que yo pueda tener acceso a esto. Ajá, más Sí, días. Ajá. ya, o sea, todo esto tiene que ver con organización y todo esto tiene que ver con conciencia y todo esto tiene que ver con acciones, no nada más con quejas. Y creo que tiene mucho que ver con lo que hablas del privilegio, porque ahorita Ajá. cuando hablamos del privilegio, creo que es muy difícil para las personas que vivimos en ciertas posturas de privilegio dimensionar la comodidad en la que uno vive. Entonces, como ahora, ustedes me van a corregir porque ustedes son hombres, ¿no? Y yo no vivo lo que ustedes pueden llegar a vivir, pero creo que para ustedes ha sido como un poco más, no voy a decir que, un poco más cómodo, porque han tenido mucho más acceso, mucha más facilidad, ustedes luego a trabajar. Y ojo, decir que tienes privilegio no significa decir que no sufras. No significa no, decir no. que no te duela, pero es que mucha gente piensa como que es sinónimo de, Sí, de correcto. no me Sí, duele, sí, no, ajá. sí. Entonces, como las mujeres estamos acostumbradas a que tiro por viaje tenemos que luchar por derecho de reproducción, derecho a yo elegir sobre mi cuerpo la ropa que yo quiero. Justo ahorita estábamos haciendo esto. Sí. De la ropa. Sí, sí. O sea, algo tan simple. Creo que es un ejemplo claro que estábamos viendo Salir a ahorita. la calle sin sentir miedo. Eso. Pero mira, algo tan estúpido y tan simple. Ahorita me dice uno de los productores porque, spoiler alert, Magia, grabamos varios episodios por día. ¿Qué? Sí, somos unos tramposos. No, pero me pregunta Ernesto, nuestro productor. Corazón, ya esa camiseta, ¿no? Sí, lo vieron en el episodio pasado. Vayan a ver el episodio pasado. Y me pregunta, Ernesto, me dice, ¿no te quieres cambiar? Le dije, ay, no, qué hueva, porque en los otros episodios no es crítica, no es queja, Me siento atacado. pero, hombre, es cierto. Pero
Carlos nunca se cambió. Ujú. Que de hecho esto sucedió en un noticiero en Estados Unidos, en donde uno de los colegas de los Ah, que le toman la foto y... o no, le no, pasan no, que el video. todos los días el hombre sale con el mismo traje y nadie lo nota, Ujú. Ujú. pero por meses. Y la mujer, si se hubiera puesto el traje una vez igual, todo el mundo lo nota. Ujú. Son privilegios que, ojo, ustedes claramente no lo pudieron, pero una vez me platicaba esto creo que tuve una discusión, no sé, con mi papá o con uno de mis hermanos, no recuerdo bien, pero era así como, es que ustedes se lo complican. Y yo no lo pedí. Ujú. Ujú. Si yo llego a una boda, si yo llego desarreglada, sin peinar, con un traje, igual no me van a decir nada, pero yo voy a quedar como la mal vestida. Ujú. Yo voy a quedar como la desarreglada, la desalineada, la que no va, floja. la floja, No fue a buscar un vestido. un vestido y que no se arregla y demás. O el estereotipo de alguien de la comunidad LGBT o X, o sea, de estereotipos que no tienen nada que ver una cosa por lo otro. Ya. Pero, de nuevo, o sea, ¿qué podrían decirme el video? Sí, pues sí, pero es que no es como que te vas a ir en tenis. Y yo, no, ponle que yo me vaya arreglada con un vestido tranquilo, lo que sea, pero va a ser la mujer fodonga, Ujú. va a ser la mujer desarreglada. Ujú. Que, ojo, nosotras no pedimos eso. Ujú. Y a mí esto me llama mucho la atención, porque tiene mucho que ver con lo que yo me dedico. Ya, claro. A la mujer se le exige belleza, a la mujer se le exige salud en nombre de belleza, a la mujer se le exige, y no solo como por el bien de la persona o por el bien de la mujer, sino por el consumo de los vatos. Exacto. Ujú. Eso es a lo que me refería de que el enemigo que tenemos en común es el patriarcado. Porque Exacto. ¿quién determina esos mandatos para las mujeres? Los vatos. Lo masculino. Lo masculino. Lo que representa el patriarcado y quienes representamos el patriarcado, que somos los hombres que nos identificamos con lo masculino. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que entender que suceden y cómo nos afectan, porque esto impacta en nuestras emociones, en la forma en la que convivimos con nuestra sociedad alrededor. Esto tiene que ver también con la formación de la cultura, tiene que ver también con las cuestiones de los derechos civiles, tiene que ver con un montón de cosas. De hecho, cuando yo entré hace 22 años, 24, no, 22. Sí, estaba haciendo la cuenta. 27. No, 22. Yo recuerdo haber mi primer contacto con el tema y la forma en la que lo hice o me tocó fue darme cuenta de todo esto. La importancia que tenía trabajar con esto porque abarcaba un montonal de cosas. Abarcaba tantas cosas que yo decía, esto es muy importante, esto se tiene que llevar, esto tenemos que abrirlo, tenemos que... Y con el tiempo me fui dando cuenta de más cosas todavía con las que tenía que ver. Y como ya han pasado 22 años y en el... ahora, este presente que nos está tocando vivir, ahora me doy cuenta que tiene otra importancia, porque antes no existía todo esto de la machosfera a como existe ahora. Ahora la forma en la que ¿Tiene circula- machosfera? lo- Igual yo soy alguien medio toda raro. la machosfera y toda esta raza de vatos que están... O sea, hay un segmento de vatos. Sí, sí. O sea, no son todos. No, pero No, es un no. segmento de vatos que están buscando el hombre de alto valor. Ajá. eh, Pero básicamente todo esto lo que habla es el resurgimiento del conservadurismo bien radical. Ok, ya. Todos estos Perdón. vatos están yendo por este lado de ser hombres que dominen a las mujeres y a lo femenino Ajá. y hacerlo desde todos estos mandatos masculinos, Ok. pero lo venden. ¿Ya? Ajá. Ah, Eso es muy güey, importante. No, así como de Netflix de Louis Theroux. Ajá, hace poco ok. salió Ya, ya, un ya. documental que es muy bueno, si no lo han Sí, ya lo he visto. denle una checada. Y Ya le sí, ponemos el link. ahí lo que hace Sí. este señor es exponer la forma Ujú, en la sí, que sí. construyen este negocio, porque al final de cuentas es Es un un negocio, negocio. y desde ahí cómo van aprovechándose Sí. de esta población vulnerable que son los hombres jóvenes. Sí. Ajá. Como en esta necesidad de poder identificarse con algo que también les dé poder, porque también eso es lo que el mandato masculino, Ujú, ujú. y si lo pueden hacer desde ahí, desde la dominancia de lo femenino,
y todo lo que lo representa, pues entonces todos estos se convierten en modelos para ellos. Y este modelaje lo que hace es que está creando nuevos machos, pero nuevos machos desde esta nueva cultura que estamos viviendo de las redes sociales y así. Entonces, esto se está volviendo cada vez un problema mayor de vuelta, porque también quienes están en el poder están todos estos, este conservadurismo de lo más descarado, y todo eso entonces moldea la forma en la que la sociedad en la que nos estamos viviendo ahorita pues nos estamos ahí moviendo junto con ella. Entonces, ahora que están pasando estas cosas, es cuando más me he visto empujado a decirme, Isra, hínchale, porque hay mucho jovencito, hay muchos vatos que con todos estos mensajes, primero les va a afectar a ellos y luego les va a afectar a las mujeres. Justo creo que ahorita podemos dar muchos ejemplos de cómo el patriarcado puede llegar a afectar a las mujeres, pero creo que la gente no dimensiona cómo puede llegar a afectar a los hombres. ¿Alguno de ustedes quisiera ejemplificar en algún momento cómo les ha pasado a ustedes que el patriarcado les ha afectado a ustedes de manera directa o a personas cercanas? Sí. Que puedas Digo, en el tema puntualizar. bueno, en el tema laboral, pues, tú sabes, médico, soy director de recursos humanos. Se me hace muy chistoso. Es algo que pasó en su momento. Mis cabecillas, yo creo que el 95% durante 18 años pues, han sido mujeres en el ámbito de recursos humanos. Ok. Entonces, Tus jefes. mis jefes y ahorita mis equipos de trabajo son mayoría de mujeres. Ok. Yo soy en el tema de que en realidad a mí no me importa si es hombre o mujer, con que sea la mejor preparada. ¿Qué pasa eso? Que le da ese privilegio de poder tener esa al hombre en su momento, y por eso tiene el privilegio de haber estudiado un poquito más, el monto económico y todo eso. Pero da la casualidad, pues, todas son mujeres. Ahorita en el tema es que ya en cadenas de poder, pues sí vemos nosotros de que sí hay una otra directora, pero a veces, por ejemplo, mis equipos, llamar la atención de otro director o algo así es como que no, porque sí, o sea, y sí lo han dicho en algunos aspectos no, es que mejor que lo diga Carlos, porque entonces como que a ver, súper no disipamos en eso. Entonces yo me metí unas broncas y en el tema yo he presentado en su momento, una vez presenté una renuncia y fue cuando cambiaron ahí las cabezas y hizo un merge and acquisition, pero por el tema de que yo no puedo ser parte de una organización, o sea, tú sabes cómo tengo mi mamá tatuada en todas mis partes, yo crecí con muchas mujeres, pues no. Entonces en esa instancia, por ejemplo, ahorita tengo equipos nuevos de trabajo que van subiendo y es un tema de entrenarlas doble, o sea, te estoy entrenando en el tema técnico, tema legal, y también te voy a entrenar en el tema de inteligencia emocional, pero hay inteligencia emocional en la versión del equipo de trabajo hombre. Claro. Porque no todos piensan como yo. Entonces, oye, es que no me hizo caso, no pasó esto, no me aprobaron esto, no el vuelo tal, me iré en el peor hotel. A ver, ¿cómo? Espérame, pues es mi equipo de trabajo. Y hice una vez comparaciones así entre dos sectores. Era la misma posición, otro chico. Y o sea, dije, ¿por qué le diste otro hotel que no era a mi equipo de trabajo? Entonces, de ese tipo, lo que me ha tocado es que me toca el esfuerzo doble de intentar cuidar de algo que a veces yo decía, porque ¿cuándo va a cambiar? Porque entiendo ese segmento de hombres, en su mayoría, algunos son así, otros son de otra forma, algunos estamos aprendiendo, porque es un tema de aprender, yo creo que es un tema de educación. Por eso es mucho de que te voy a decir cómo estás mal, sí, cabrón, y dime, ¿me vas a dar herramientas? ¿Dónde lo busco? ¿Qué pedo? ¿Cómo le hago? Eso. Por eso decía yo de que, ¿cuándo puedes cambiar aquí? ¿O cómo está el rollo? Porque yo lo veo en ciertos sectores. El sector maquila todavía es un gremio que está totalmente tapizado por hombres. Pero es que como dice, creo, Israel, es un tema tan cultural que creo que se ve fomentado en la familia. Pues que las reglas de hace años, entonces como que, lo quieres cambiar de aquí a 2 años, it's not gonna happen. No, y es que de hecho uno de las cosas de las que yo estoy muy convencido es que no sé si han escuchado el tema, perdón, el concepto de lo que es la deconstrucción de la masculinidad. Sí. Y incluso hay personas que parte de esa
comercialización y esa forma de hacer un negocio, venden talleres o venden cursos de construcción de la masculinidad. Hay muchísimo. Y al final te dan como un diploma así de que ya pasaste y lo que no se les explica o no queda muy claro en ese aspecto es que creen que la deconstrucción es una meta. Ajá. O sea, que Ok. llega un momento en el que ya estás deconstruido y ya eres otro hombre y ya no eres machista y no, mi rey. No, no es así, no es así la cosa. La cosa es que por toda tu vida, mientras estés respirando y mientras te sigas identificando como masculino, tienes que seguir trabajando en observar cómo ejerces ese tipo de mandatos contigo, con la gente que está cerca de ti, pero sobre todo con las mujeres. Ujú. ¿Ya? Esa es la tarea de todo vato. Y esa es la tarea que tengo yo, que tengo de vuelta. Ay, tío, ya parece. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pues, pues es tu tiempo. Tengo 22 años. Sí. Todavía sigo observándome y todavía sigo dándome cuenta que sigo teniendo pensamientos machistas, que sigo teniendo conductas machistas, que sigo, a la vez también trabajando en eso, pero estoy convencido de que ese trabajo yo no lo puedo hacer solo. Ujú. Bueno, puedo hacer solo, ¿no? Pero pues No, tiene mucho señor. más No, valor no, y o es sea, más fácil y más todo si me dejo acompañar y acompaño a otros hombres. Y eso es lo que siempre trato de hacer, ya sea con mis pacientes, ya sea con mi papá, ya sea con mis amigos, ya sea con los amigos de los amigos, porque también no falta que estamos en una reunión y de repente no falta el amigo del amigo o alguien de ahí que hace su comentario y yo así de... Hago una intervención, obviamente no con la intención tampoco de romper ahí la vibra chida que se está haciendo, No, que pero- se está y todo, pero sí digo así como que, oye, pero pues las cosas así, ¿no? O a veces como hay gente, ya hay raza que ya me conoce, pues ya saben que esas cosas son más a mí, más especiales, Sí. ya como que volteando a ver, así como que, oye, a ver qué va a decir el libro, ¿no? Pero, o sea, porque me siento de alguna forma obligado o me siento con la necesidad de tener que hacer eso porque todos deberíamos estar involucrados en eso, pero para eso tenemos que tener una formación, tenemos que estar sensibilizados en eso. De hecho, una de las primeras cosas que se tienen que hacer para hacer esos cambios es que los hombres tenemos que sensibilizarnos. Y sensibilizarnos es revisar nuestra historia personal, revisar cómo efectivamente el machismo nos ha afectado y ha afectado a las personas cercanas en nuestra vida. Y una vez que entendamos eso y lo podamos ver, entonces ahora sí hacer una intervención para que eso nos permita entonces tener un panorama diferente y decir, claro, ya me doy cuenta, ahora ya lo veo, entonces necesito cambiarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues esa es tu tarea, cuate. Esa es la tarea. Es infórmate, trata de convivir más con este tema, ¿no? Trata de rodearte con hombres que están más sensibilizados y más trabajados en esa deconstrucción, que seguir juntándote con tu bola de vatos, amigos, que cada vez que vean una morra, siguen haciendo comentarios misóginos. Entonces, entonces si estás ahí, o ábrete o confróntalos. Que lo más ideal es confrontarlos, pero pues está bien canijo porque luego no faltan los mismos comentarios machistas y violentos de que, pinche maricón, Sí. pareces vieja, todo este tipo de cosas. Entonces, esa es la obligación, ese es el trabajo. Y por ejemplo, digo, a mí me preocupa en tanto porque lo veo con mis alumnos, lo veo del trabajo de estas nuevas generaciones. Dios, si para despedirte con algo que nos pudieras dejar, sabes que para maybe ya los tan adultos, pues ya nos vamos a ir más rápido que, pero ¿Qué digo? los jóvenes. ¿Qué digo? Esperanza hay. No hay que quedarnos no, con claro, esta idea de, esperanza hay. yo ya estoy grande, yo ya no aprendí. No. No, pero pues el volumen Pero sí. grosso es como que yo ya no tengo baby boomers en la oficina. No. Tengo un grosso más grande de niños zetas. Sí. No, Yo soy el dinosaurio. Sí. bueno, algo que nos quieras Y ya, decir. ya también ya llegué a esa edad. Sí, pues yo creo que no creernos todo lo que leemos o lo que vemos en internet, en las redes sociales, porque actualmente lo que más circula y el discurso que más circula es el discurso machósfero y misógino y radical conservador. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar desde ahí y tratar de buscar otras alternativas de otras personas que manejamos otros temas, que manejamos otras perspectivas, que como no son comerciales, no son tan atractivas. Sí, no, Totalmente. Pero a final de cuentas, aquí lo que nosotros
estamos tratando de hacer es eso, crear espacios seguros para que eso que realmente están buscando lo encontremos primero nosotros y luego lo encontremos en un grupo en el que nos podamos sentir seguros de poder abrirnos y poder decir cómo nos sentimos, lo que pensamos, sin ser criticados, sin ser violentados. Entonces yo creo que es eso, pero para eso tenemos que haber otros hombres trabajándonos y responsables y espacios responsables para tener la conciencia de que todo esto es importante, porque si ya no nos toca a nosotros, les va a tocar a otras generaciones. Así como muchas mujeres hace décadas pensaron así, ¿no? A lo mejor a mí ya no me va a tocar tener que tener mi terreno, ya no va a poder yo tener que decidir sobre mi cuerpo, a lo mejor yo no voy a alcanzar ese tipo de cosas, pero otras mujeres sí. Sí. Y desde esa forma de pensar, es por eso que ahora hay mujeres que ya tienen acceso a ese tipo de derechos y otras cosas, ¿no? Entonces, los hombres también tenemos que pensar desde ahí, ¿ya? Pero otra vez, como es tan difícil salir de esta caja tan cómoda y tan inconsciente que tenemos porque vivimos en estos privilegios y en otras cosas, no podemos movernos para allá. Pero, pues, para eso estamos trabajando. ¿Algún lugar donde podamos encontrar sus redes? Pues bueno, hay una en Instagram, está red social hombreser.tj. Es así se llama el proyecto que llevo con unos compañeros y amigos. Hombreser, pero en Instagram es hombreser.tj, donde ahí subimos alguna información, las fechas de las funciones, el teatro, y también esperamos próximamente como abrir también grupos de reeducación para hombres, que es lo que decía, esto de trabajo de sensibilizar e intervenir en los temas que tienen que ver con el machismo y la construcción de género y la violencia. Ay, muchas gracias, Isra, por tu tiempo y No, por gracias tus a mensajes. ustedes. Gracias a ustedes. Síganos en todas las redes sociales como Desborde Mental Podcast. Y nada, los queremos mucho, ya nos pasamos mucho de tiempo. Bye.